Hola a todos ustedes, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Nuestra Voz, en una nueva edición de Nuestra Voz. Y en el programa del día de hoy, un programa especial. ¿Por qué digo especial? Porque ya tenemos comunicación telefónica, me están avisando de la producción, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. ¿Y saben por qué? Primero porque la institución que nos apoya, ATILRA, está muy comprometida con la formación, con la educación. Y todos queremos saber qué es lo que pasa con la pandemia, el regreso a clase de los chicos, ¿sí? Y cómo va a ser en algunas provincias y cuáles son los protocolos. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con la formación universitaria? Todo esto se lo vamos a preguntar a Nicolás Trota. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con una socióloga que ya estuvo acá en el programa, exdiputada, y me refiero a Alcira Argumedo. ¿Qué es lo que está pasando en el nuevo eje de Latinoamérica? O se lo digo en otro orden de ideas. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos y su relación con China y Rusia? Y esta disputa entre ambos, ¿qué rol va a tener Latinoamérica? Todo esto nos va a decir acá la doctora Alcira Argumedo. Por favor, quédense acá. Vamos a una tanda que en instantes comenzamos la entrevista con el ministro de Educación, el licenciado Nicolás Trota. ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Y ahora sí, estamos en comunicación multimedial con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, Gustavo Idoyaga le habla. Muchas gracias, por aceptarnos esta comunicación tan importante en un hecho tan significativo como es el regreso progresivo a las clases de algunas provincias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien y trabajando para el regreso seguro ya en 3 provincias, San Juan, Formosa y Catamarca, ¿no? Y trabajando con otras provincias donde la realidad epidemiológica, ¿no? El nivel de circulación del COVID-19 permite un regreso seguro. Tiene que partir todo desde un nivel de circulación nulo o muy bajo, ¿no? Y aplicando los protocolos que venimos trabajando desde el mes de mayo y aprobamos por unanimidad el Consejo Federal de Educación hace un par de meses, y seguimos proyectando esta estrategia de regreso seguro a las aulas. Nicolás, una consulta. Estuve leyendo ahí, por ejemplo, en Catamarca, en primaria, y me corregí si no es exacto, primer grado y sexto, y el secundario creo que 3 años. ¿Cuál es el criterio para seleccionar este retorno progresivo y seleccionar estos años? Bueno, en el caso de la provincia de Catamarca, ¿no? Los que están terminando el nivel y los que están iniciando el nivel. Es ahí donde hemos querido poner el foco para garantizar la continuidad educativa y pedagógica, ¿no? Al comienzo en todo lo que es la ruralidad o las poblaciones, los departamentos menos densamente poblados, donde no ha existido circulación comunitaria, ¿no? Y lo mismo se ha planteado en el caso de la provincia de San Juan, donde regresaron los últimos años del primario y del secundario en esta primera etapa, a diferencia de la provincia de Formosa, donde han podido regresar todos los niveles, ¿no? Divididos en grupos, ¿no? Y ahí también no todavía en todos los departamentos, ¿no? Y creo que esto para nosotros implica reconocer el impacto profundo en términos educativos que tiene la pandemia, ¿no? Que con mucho esfuerzo se ha logrado sostener la continuidad educativa y pedagógica en una Argentina profundamente desigual, que implica, ¿no? Que apenas tengamos la posibilidad de un regreso seguro, poder promover ese regreso para mejorar los procesos de aprendizaje, lograr reconstruir el vínculo entre el docente y los estudiantes, y al mismo tiempo creemos que la escuela tiene mucho para aportar, ¿no? En lo que debe ser el impacto subjetivo que ha tenido la pandemia, ¿no? El impacto psicosocial que ha tenido nuestros chicos y chicas. O sea, con la respuesta tuya subyace que es interés del Ministerio de Educación que se vuelva a las clases, pero siempre teniendo como factor limitativo el factor sanitario.
Por supuesto, digo, hoy la pandemia nos impone recaudos, nos impone desplegar estos protocolos y ser muy cuidadosos, ¿no? Por eso nosotros desde el Ministerio somos promotores del regreso siempre que la salud o la realidad epidemiológica lo hagan posible y nos oponemos cuando consideramos que no están dadas las condiciones, como lo hicimos en su momento hace casi 2 meses en la provincia de Jujuy, cuando se promovió el regreso en ese momento, o lo estamos haciendo hoy en el caso de lo que fue una consulta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que consideramos que en el distrito donde hay mayor nivel de circulación, ¿no?, en la región metropolitana, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, no están dadas las condiciones para un regreso seguro a las aulas. Correcto. ¿También la provincia de La Pampa está en esa dirección? Bueno, La Pampa hemos tenido un encuentro con el gobernador proyectando el regreso en 3 etapas, ¿no? El lunes próximo van a regresar directivos, ¿no? A la semana siguiente van a regresar los docentes y finalmente el 14 de septiembre va a haber un regreso progresivo de los estudiantes, ¿no?, del ciclo, del segundo ciclo del primario, de la escuela secundaria, de educación de adultos y de formación profesional en todo el territorio de la provincia. Eso nos parece un paso importante. Es la primera provincia patagónica, ¿no? La Patagonia nace en el territorio de La Pampa, que proyecta un regreso, ¿no? Y esta semana también estamos manteniendo reuniones con distintos gobernadores y gobernadoras para poder terminar de construir un cronograma de regreso seguro a las aulas, no necesariamente en todas las provincias, porque el nivel de circulación difiere según el distrito, ¿no?, pero en aquellos departamentos o delegaciones donde es posible el regreso, queremos promoverlo. Ministro, voy a trazar un paralelismo, una gestión muy reciente, tanto del Ministerio de Educación, y el paralelismo es el siguiente. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a medida que ocurrió la pandemia, empezó a verificar el número de aquellas personas que necesitaban el apoyo del IFE. Ahora vamos el paralelismo con educación. Ustedes, a través de la pandemia, empezaron a verificar lo que se está dando como brecha digital, y me refiero a aquellos que quieren estudiar pero no tienen las condiciones dadas para estudiar a través de las plataformas multimediales. Sí, la brecha digital es profunda en Argentina, ¿no? Y creo que hoy la sociedad toma conciencia de la grave equivocación que ha implicado discontinuar un programa como Conectar Igualdad, ¿no? Pero el acceso a la tecnología por sí mismo no resuelve el desafío de la continuidad educativa y pedagógica, ¿no? Lo que más impacta es la realidad social, que por supuesto después se ve reflejado, no solo en el acceso a la web, sino también en las herramientas tecnológicas, un celular o una computadora, que se han transformado en bienes escasos en nuestro país, ¿no? Porque esto implica que en una familia se comparte un celular como herramienta de conectividad para toda la familia, ¿no? Y las familias terminan también de tener una computadora compartiéndola entre todos los integrantes para el desafío de la continuidad pedagógica. Yo creo que no podemos hablar de virtualización educativa porque el proceso de la pandemia irrumpió. Digo, no tenemos el nivel de conectividad para hablar de un modelo pedagógico sincrónico, no en tiempo real, utilizando plataformas tecnológicas, porque además de la baja conectividad o las bajas herramientas, no ha existido un proceso de apropiación de la tecnología, de su uso en los docentes, pero tampoco en los estudiantes y las familias, más allá de los avances que hemos tenido a partir del uso cotidiano en estos 5 meses, ¿no? Creo que todos, más allá del acceso a la tecnología que tengamos, hemos avanzado muchísimo en el uso de la tecnología para suplantar, ¿no?, la falta de la presencialidad física en todos los órdenes de la vida, pero nos queda mucho por recorrer. Sabemos que el impacto es profundo y que tenemos que acelerar la marcha en lo que es nuestra agenda tecnológica a partir del Plan Nacional Juana Manso. Bueno, Nicolás, y por último, cerramos con la formación, sí, obviamente la formación universitaria, a la que damos a toda la población. Obviamente, antes de asumir el ministerio, estabas en la UNMED. Y la pregunta que te hago, ¿qué información recibís? Yo la tengo que también como docente del entorno, pero ¿qué información recibís en cuanto a la docencia universitaria de lo que está pasando? Porque nos encontramos con profesores
que con mucho prestigio, pero que de pronto no tan amigables a las herramientas multimediales. Generalmente diría que los asistentes o alumnos en ese sentido no tuvieron tanto la barrera, pero como que a muchos docentes a nivel universitario le cambió la dinámica de lo que venían ejerciendo. Bueno, claramente, Gustavo, nadie aprende lo mismo a la distancia que en el trabajo en el aula, ¿no? Y por supuesto este componente del uso de la tecnología impacta, ¿no?, en el desafío de enseñar a la distancia, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos visto cómo gran parte del sistema universitario se ha logrado reacomodar a este desafío impensado. Y es el nivel educativo más preparado, lo que también implica que no podemos hablar de virtualización educativa ni siquiera en el nivel universitario. Pero creo que también estamos dando pasos para un regreso a las actividades académicas en el sistema universitario. Hemos aprobado también los protocolos específicos y hay muchas universidades que ya han tenido iniciativas como lo que son los exámenes presenciales, siempre partiendo de la base que la realidad epidemiológica del lugar donde está emplazada la universidad lo permita, ¿no? Porque compartimos no solo del Estado Nacional, sino también con las provincias, con los rectores y rectoras de universidades, la priorización del cuidado de la salud, ¿no? Y eso es lo que ordena cada una de las decisiones de cara a este momento tan excepcional que estamos transitando. Bueno, ministro, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ministro, yo abro un paréntesis y no comprometo al ministro de Educación, pero nos enteramos en estos días que en Italia empezó a regularse el ingreso a las clases por el temor a un rebrote, ¿no? Y esto también genera en toda la comunidad educativa una señal de alerta temprana, ¿no? Bueno, nosotros siempre marcamos, ¿no?, que esto es un día a día, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es el gobierno de toda la información en el campo epidemiológico, ¿no? Y que si tenemos que retroceder en una decisión no lo vamos a dudar, porque no es una derrota, es la conciencia de priorizar el cuidado de la salud. Y al mismo tiempo afirmo siempre que donde estén dadas las condiciones tenemos que promover el regreso, ¿no? Tenemos que generar los protocolos, ¿no?, y todas las medidas para poder volver donde la salud lo permita, con todas las medidas de distanciamiento físico, de desinfección, de higiene, ¿no? Y esa va a ser la escuela de transición, las aulas de transición que nos impone la pandemia hasta que haya una resolución definitiva, que es la vacuna. Ministro, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y estuvo acá en Nuestra Voz Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Realmente una charla importantísima, ¿eh? Pudimos aprovechar todo lo que nos está diciendo y qué línea delgada, ¿no?, este tema de manejar cuándo hacer que los chicos vuelvan, cuándo de alguna manera la forma con que se tiene que controlar el ingreso para evitar algo que venimos haciendo en sucesivas entrevistas, que dicen los médicos pediatras: cuidado que el colegio es un factor de contagio muy importante. Un pequeño corte, quédate acá que continuamos con más Nuestra Voz.
Bueno, ahora sí, a través de las herramientas multimediales, tenemos una comunicación con la socióloga, muy prestigiosa, conocida, exdiputada, Alcira Argumedo. Alcira, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué Bueno, dices? muy bien. Y bueno, escuchándote vos siempre es muy interesante el abordaje que haces a distintos temas y vamos a ver el tablero de control internacional. Y cuando hablamos de tablero de control, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Por otro lado, China, por otro lado, Rusia. A ver, primer punto. No sé si tiene específicamente, no quiero hablar de la vacuna, sí, vacuna o no del COVID, pero China instala que tiene 2 vacunas, ¿sí? Uno de los laboratorios CanSino. Rusia dice que tiene una vacuna que de alguna manera se puso en duda por algunos científicos y también por la comunidad médica. Y por otro lado, Estados Unidos. Y todo esto, más allá de las vacunas, ¿hay una nueva conformación geopolítica? Sí, mirá, yo creo que es posible evaluar que Estados Unidos va a salir de la pandemia seriamente debilitado frente al bloque chino-ruso, ¿no? Y esto en términos tecnológicos, o sea, China está más avanzada que Estados Unidos en todo lo que es inteligencia artificial y tecnología de quinta generación. Por eso Estados Unidos ahora está tratando de que en América Latina no entre esa tecnología. Disculpame, comentémosle a la gente, disculpame Alcira, que no es por promocionar marcas, pero Huawei, ¿no? El 5G famoso. Claro, es la empresa de avanzada que tiene la tecnología que está varios pasos más adelante que Estados Unidos en esa tecnología, que también es un nuevo salto cualitativo, ¿no? Porque es casi la robotización absoluta. Pensá que desde un tablero vos podés manejar un auto, un camión, etcétera. Se pueden hacer cerebro desde tu casa a 50 kilómetros, una cosa de locos, todos los interrogantes del caso. Pero bueno, además en términos económicos también hay un retroceso, porque la globalización neoliberal terminó jugando en contra de Estados Unidos, dado que una cantidad muy importante de empresas norteamericanas se instalaron en China. Y esto hace que el 55% de las importaciones norteamericanas desde China son de empresas norteamericanas instaladas en China. A ver, disculpa, Alcira, vayamos despacio, sí, por favor. ¿Cuánto dijiste, el 55? 55% de las importaciones de Estados Unidos son desde China, pero de empresas de Estados Unidos instaladas en China. Exacto, porque esa fue la clave de la globalización y el costo que pagó Estados Unidos con una baja de sus niveles promedio de vida, con el convertirse de antiguas áreas industriales dinámicas en pueblos fantasmas, etcétera, ¿no? Detroit, si querés. Un tercer elemento es el campo geopolítico, o sea, Estados Unidos ha fracasado en todas las guerras del eje del mal que comenzó desde el 2001 después de la caída de las Torres Gemelas. Se tiene que retirar de Pakistán y de Afganistán después de 18 años y se considera una derrota equivalente a la de Vietnam. En Irak destrozó la sociedad, 2,5 millones de muertos, más los mutilados, etcétera, pero no ha podido asentarse. En Libia se desató una anarquía que nadie controla, tampoco Estados Unidos. En Siria fue derrotado por el eje, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en alianza con Irán y con Rusia. Y estos elementos, y además hay otro elemento fundamental, y es el tema del dólar. O sea, China ha avanzado con la ruta de la seda, y en esa articulación es la reconstrucción de lo que fue históricamente la ruta de la seda, ahora con trenes balas, aeropuertos, puertos, aviones, barcos, etcétera, que es una articulación a nivel global que toma Asia, América Latina, parte de Europa, esto por el lado del Mediterráneo, digamos así. Y el tema es que eso ya está abarcando a 70 países en el mundo,
el 58% del PBI mundial, el 75% de las reservas energéticas en petróleo y gas, bueno, el 70% de la población mundial. Y eso está llegando hasta las puertas de Italia. Alcira, Además, Alcira, te sí. interrumpo con lo siguiente. A ver, ¿y qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿Va a buscar como, a ver, aliado estratégico a Latinoamérica en ese conflicto Rusia-China? Bueno, ese es el problema. Que Y, te agrego, Latinoamérica, media díscola, ¿no? Digo díscola ¿en qué sentido? En el sentido de la ideología, si lo vamos a llamar así, porque por otro lado podemos ir al pragmatismo, como pudo haber habido, por ejemplo, en Chile en su momento con Michelle Bachelet. Pero me refiero al tema de Jair Bolsonaro, Alberto Fernández, López Obrador en México y de pronto lo que tenemos en Perú, Ecuador, bueno, y Chile ahora. El tema del Mercosur, que te diría que es un Mercosur tácito, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el sector occidental la pandemia no hizo sino detonar y agravar una crisis que ya se venía manifestando, porque esta crisis ya la tenía Inglaterra con el Brexit, que fue retirarse del libre comercio de alguna manera, las consecuencias que tuvo. Francia con los chalecos amarillos y las huelgas de meses en protesta por las condiciones de vida. En Alemania, pobreza y el 20% de los menores de 17 años están en condiciones de pobreza. Eso fue muy nuevo y alimentó estos movimientos de ultraderecha, neonazis, etc. Algo similar pasa en Italia. Estados Unidos se volcó al proteccionismo precisamente por esta disparidad de relaciones con China, y si vos ves América Latina antes de la pandemia estaba en crisis. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Entonces, el tema es que la gran pregunta se refiere a Estados Unidos, al igual que otras etapas de su historia, cuando ha tenido que replegarse y vuelve a volcarse en América Latina. Correcto. Y en América Latina la sensación es, o el interrogante es, ¿cuáles son los dos modelos que van a predominar? O va a predominar el modelo de Argentina, donde de alguna manera a través de elecciones se llega al gobierno una fuerza política que supuestamente va a ser crítica de las orientaciones económicas neoliberales, o modelo Bolivia, que de alguna manera había sido el único país que no estaba en crisis en América Latina. Bolivia venía... A ver, para cerrar, Alcira, para cerrar el tema, Bolivia, que si lo medimos en términos de políticas de muchas economías, cumplía los deberes con respecto a superávit, con respecto a exportaciones, con respecto al crecimiento del PBI. Y para cerrar, en síntesis, presumís que el eje estratégico, la mira de Estados Unidos, va a ir hacia América Latina. Ese es el temor, y el temor es que sea, digamos, dos elementos preocupantes para cerrar. Un Bolsonaro que está trastabillando y que es muy probable que pretenda hacer un autogolpe militar, o que se dé un golpe militar, pero de ninguna manera pareciera estar dispuesto a tener elecciones libres. Y en el caso de Piñera, que ya venía trastabillando, y ahora su política es designar cada vez más su gabinete a sectores pinochetistas, lo cual diría que por ahí también se está acercando. Qué miedo que genera eso, ¿no? Y vos bueno, es para tener las antenas bien encendidas y no dejarse sorprender por políticas al estilo Bolivia. O sea, creo que hay que tener las antenas muy prendidas y de alguna manera reivindicar la importancia de mantener los sistemas democráticos, con garantías de elecciones libres, abiertas, transparentes, etc. Yo creo que hay que... Alcira, por el tema, viste, los tiempos televisivos, pero como siempre, una mente brillante, Alcira, y tu diagnóstico realmente me encanta y da para seguir una hora más, por lo menos. Desde ya te agradecemos. Es para ser preocupante, digamos. Esto es, de alguna manera, lo que en estos momentos se puede ir viendo. Alcira, muchísimas gracias.
a ver cómo siguió el tema. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Estuvo con nosotros Alcira Argumedo, socióloga, realmente brillante escucharla. Bueno, señores, concluyó el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz. Y si les parece, el día sábado, sin falta, sábado, 23:30 horas, ¿sí? Con Nuestra Voz musical. No se lo pierdan, ¿eh?